razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré y te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré y te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te adoramos, Señor, en todo tiempo te alabaré. Te alabamos por siempre, por todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te adoramos, Señor, porque eres santo, porque eres bueno y digno por siempre, Dios. Alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. El sol salió y es un nuevo día para cantar tu canto, Dios, lo que ha de venir y ocurre en este día. Yo alabaré hasta la noche. Levante su voz y declare: alma mía, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor
declara, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Alma mía bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Te adoramos, Dios, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres santo. Eres digno de toda la gloria y el honor. Eres digno de toda mi vida, oh Jesús. Y si se acerca el fin de mis días, declaré. Y si se acerca el fin de mis días y ya no tenga fuerzas para más, aún mi alma cantará su nombre. Por 10,000 años en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Oh, tu nombre adoraré. Dios, tu nombre adoraré. Porque eres bueno, Señor, porque eres santo, porque mereces toda nuestra adoración en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. No importa lo que enfrentemos, Señor, tú estás con nosotros. Eres con nosotros, estás en nosotros. Y como tu iglesia, Señor, no importa dónde estemos, lo que nos unifica, Señor, es tu Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Y que podemos cantar victoria, podemos cantar esperanza y vivir vidas seguras, Señor, sin ningún temor, porque vivimos confiados en ti, en la roca firme que eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor, y prestamos nuestros oídos para escuchar tu palabra esta mañana. En tu poderoso y hermoso nombre, Jesús. Amén. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Es un privilegio saludarles nuevamente y poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Mi voz ya no está ronca como el video de la semana pasada. Gracias a Dios que podemos reunirnos por este medio. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la tecnología? Gracias a Dios porque gracias a la tecnología podemos continuar en familia, viéndonos los unos a los otros. Vamos a continuar en esta tarde con el estudio del libro La Carta a los Romanos. Vamos a hablar, estamos
terminamos la semana pasada el capítulo 1 y vamos a continuar con el capítulo 2 en esta sesión. Vamos a leer del versículo 1 al 16 si quieren irse preparando. Y este capítulo, como explicaba la semana pasada, es una continuación de ideas. La Biblia fue dividida en versículos y capítulos no hace mucho tiempo y no fue originalmente escrita así, fue escrita de corrido y las referencias fueron añadidas con el propósito de facilitar el estudio y la referencia para poder citar la Biblia eh, sin tanto problema, ¿no? Si no, estaríamos todos como Jesús cuando llegó a la sinagoga y abrió el libro de Isaías, el pergamino de Isaías, justo la referencia que era, ¿no? Pero obviamente necesitaríamos el apoyo del Espíritu Santo para poder hacer eso. Eh, en el capítulo 1 comenzamos desde el versículo 18 un flujo de pensamientos que continúa de hecho hasta el capítulo 3. Hoy no vamos a ver hasta el capítulo 3, pero lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo es, el apóstol Pablo está haciendo una disertación completa de la condición del hombre en sí. Habla acerca del deterioro de la sociedad, habla acerca de la condición de las personas que deciden negar a Dios, pero en general, Pablo hace una disertación que culpa a todo hombre y termina diciendo, no hay justo, no hay ni hay uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto todos necesitamos un Salvador, sea judío o sea gentil, sea griego o no griego, todas las personas necesitamos de Jesucristo. Y Pablo está haciendo esta disertación de la culpabilidad del hombre, todas las categorías de hombre y mujer que existen. Pablo hace esta disertación, después después del capítulo 3, introduce cómo es que después de que vemos la necesidad de un Salvador, vemos que la justificación viene exclusivamente por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo, muy inteligentemente, hace sistemáticamente, estructura esta carta, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, para poder ver la condición del hombre, la necesidad de un Salvador. Y aquí está Jesucristo. Necesitamos todos de Jesucristo y necesitamos todos rendirnos ante Él y gracias a la justificación que Él provee podemos tener paz para con Dios. Así que va a ser muy, muy interesante los siguientes capítulos y esto nos va a ayudar mucho también a comprender nuestra fe y a poder compartir de una manera muy bíblica nuestra fe y poder evangelizar a las personas, poder testificar. Amén. Entonces, tomen nota y esto también es para que podamos ver cómo estudiar la palabra verso por verso. Es algo que nos va a ayudar a todos y nos va a traer mucho fruto. Amén. Así que en el versículo 18, en el versículo 1 del versículo 18 leímos la semana pasada, Jesse comenzó eso, yo leí del versículo 25 en adelante. Eh, Pablo empieza a describir lo que sucede con estas personas que deciden negar a Dios, cómo empiezan a adorar a sus propios ídolos, empiezan a adorar a, a, se hacen dioses a su imagen, se ponen a adorar a criaturas, a las criaturas en vez de al Creador. Se ponen a adorar toda especie de cuadrúpedos, de reptiles, y vemos en culturas como hay dioses como Baal, que era un toro. En las culturas asiáticas todavía hay adoración a dioses como
la tortuga, tienes el gatito de la buena suerte. Hay infinidad de dioses que eh, son parte de la creación de Dios, sin embargo las personas ponen su enfoque en ellos. Y, y cómo estas personas, después de que caen en ese tipo de idolatría, eh, pierden la identidad que Dios les ha dado, porque las personas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios y al negar a Dios, niegan, eh, niegan el propósito y la imagen a la que Dios los creó. Y entonces esa imagen se va degenerando, se va corrompiendo a tal punto que las personas llegan a cometer actos que van en contra de la naturaleza que fueron creados, como actos homosexuales, como todo tipo de inmoralidad sexual. Y después también, ah, no solamente actos eh, de inmoralidad sexual, también actos, eh, Pablo de hecho da una lista de 10 características de una mente reprobada. Hay tal degeneración en las personas que su mente queda completamente reprobada y son aborrecedores de Dios, son avaros, son desobedientes de los padres y todos estos problemas que vemos en la sociedad. Y la verdad es que muchos de nosotros antes éramos así, antes caíamos en esta lista y desgraciadamente también muchas personas que son cristianos todavía no se han despojado del pecado y siguen eh, cayendo en muchas de estas cosas. Y obviamente hay muchas razones por las cuales esto sucede. Y a través del estudio de la carta de Romanos vamos a encontrar verdades que nos van a ayudar a ser libres. En primer lugar, el hecho de que Jesús pagó por nuestra libertad y ya no somos esclavos del pecado. Y eso lo vamos a estar viendo más a profundidad en los capítulos 5, 6 y 7. Y en el capítulo 2 empieza, eh, Pablo continúa con esta idea. De hecho, el capítulo 2, las primeras palabras del capítulo 2 dice, por lo cual, o sea, eso quiere decir que están continuando la idea del capítulo 1. El capítulo 1 termina dándonos esta lista de 10 características de una mente reprobada y una lista de 13 personalidades que se forman de una mente reprobada. Y estas personas, aún conociendo, aún sabiendo en su mente, en sus conciencias, de que todos sus actos pecaminosos son dignos de muerte, aún así continúan y no solo continúan, sino que se complacen con aquellos que lo hacen. Y luego continúa Pablo con esta idea, por lo cual eres inexcusable, oh hombre o mujer, quien quiera que tú seas, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este, este versículo no está hablando acerca de que no debemos juzgar. Muchas personas confunden este versículo de que no debemos juzgar. Eh, obviamente no debemos hacer un juicio de las personas porque nuestro papel no va a ser, no somos jueces, pero sí podemos juzgar las acciones de las personas, podemos juzgar eh, las intenciones de las personas, pero eso no es de lo que está hablando. Aquí de lo que está hablando es, estas personas niegan a Dios y al negar a Dios están negando que existe una base moral por la cual todos los hombres tienen que ser gobernados. Y por lo tanto, pero obviamente cuando surge una circunstancia en la que estas personas tienen que juzgar, por ejemplo, les roban algo, entonces estas personas o ven el comportamiento de alguien o ven una injusticia y estas personas se ponen a juzgar a otra persona que está haciendo ese pecado. Bueno, ellos al reconocer que eso es pecado, que existe una ley moral por la cual ellos deben de ser juzgados, ellos se están condenando a sí mismos porque ellos entonces también
en su pecado, ellos también van a ser juzgados. Existe una ley moral también por la que ellos van a ser juzgados. Y se cree que Pablo está hablando aquí directamente a los judíos, pero obviamente esto aplica a todos nosotros. Y vamos a ver cómo Pablo no solamente dice que esto aplica, cómo los judíos son, porque ellos tienen la responsabilidad y el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos, bajo esas condiciones, bajo esa ley, van a ser condenados, y las personas que no tienen la ley van a ser juzgados en base a otro estándar, pero todos van a ser juzgados. ¿Amén? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de juicio. Entonces, esto es de lo que habla el versículo 1. Y obviamente juzgar es algo indispensable, pero no es de lo que está hablando aquí. En el versículo 2 continúa Pablo diciendo, de hecho en el versículo 2 y 3 van más o menos de la mano. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, estas personas van a, estas personas y todas las personas van a ser juzgadas, pero el juicio de Dios no es un juicio que va a ser de acuerdo eh, de acuerdo al como pensamos que somos, como nos vemos nosotros mismos. No va a ser un juicio de acuerdo a nuestras apariencias, va a ser un juicio de acuerdo a verdad, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas y Él conoce todas nuestras acciones, Él conoce todas nuestras intenciones, y en base a eso vamos a ser juzgados. Porque dice en el verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Básicamente, Dios sabe todas las cosas y tú piensas que tú estás juzgando y estás diciendo, oh, esta persona está haciendo algo mal, pero tú también estás bajo pecado. ¿Crees que vas a escapar del juicio de Dios? Es lo que está diciendo Pablo. No, no vas a escapar del juicio de Dios. Todo el mundo va a ser juzgado. Y el verso 4 continúa diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo, la ira de Dios no ha sido, eh, no ha sido derramada sobre este mundo porque Dios es paciente. Por la longanimidad de Dios y las riquezas de su benignidad, parece como si Él estuviera retardando el juicio, pero no. Dios no está retardando el juicio, Dios está siendo paciente para ver, para dar oportunidad a que las personas se arrepientan. Pedro lo pone de esta manera, segunda de Pedro, verso 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según lo que algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muchas personas, hasta hay videos de personas grabándose eh, blasfemando a Dios e intencionalmente diciendo, hoy voy a cometer el acto imperdonable, ¿no? Enfrente de una cámara, y Dios no existe porque no me va a caer un rayo en este momento. Y esas personas, eh, muchas de esas personas que hacen ese tipo de actos ridículos, eventualmente, por circunstancias de la vida, llegan a aceptar a Jesucristo y obviamente se arrepienten de eso, ¿no? Y otras personas pues no se arrepienten. Pero no les cae un rayo en ese momento porque Dios es paciente, esperando a que, dándoles oportunidad de que se arrepientan. Y obviamente, como Dios espera que se arrepientan, entonces ellos tienen más largo tiempo cometiendo, si no se arrepienten, tienen mucho más tiempo eh, pecando y están acumulando para sí más juicio. Por eso el verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que no creas que porque tienes, eh, que tienes estabilidad económica, que porque
tus hijos, tus hijas están bien, que, que porque no te ha afectado la crisis del coronavirus. No creas que eso quiere decir que estás bien con Dios si estás en pecado. O es que tal vez la gracia de Dios está cubriendo mi pecado y por eso no me ha ido mal. No, no es por eso, es porque la benignidad de Dios está, Dios está siendo bueno y benigno con nosotros, abriéndonos la puerta a que nos arrepintamos. Pero si no lo hacemos, vamos a rendir cuentas. Todas las personas van a rendir cuentas. De hecho, muchos creyentes piensan que eh, los creyentes vamos a ir al cielo y vamos a estar con Jesucristo y ya, se acabó la historia. Pero la verdad es que todos, aún los creyentes, vamos a ser juzgados y vamos a estar ante el tribunal de Dios, de Jesús, y vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Y personas van a recibir azotes y personas van a recibir coronas, personas van a recibir recompensas y personas van a recibir azotes. ¿Se imaginan, aun si uno llega a llegar al cielo, se imaginan el tormento con el que uno va a vivir sabiendo cuando si uno llega al cielo y Jesucristo, llegamos delante del trono de Jesús y Jesucristo nos dice, pues tú creíste en mí, pero yo te puse la responsabilidad de predicar el evangelio, a tu familia, a tus hijos, o que inculcaras a tus hijos y a tus hijas en mi palabra y que crecieran en un ambiente de cristiano, pero tú no lo hiciste y por lo tanto tus hijos no llegaron, tus hijos se fueron al infierno, ¿no? O tu familiar, o tu amigo, o tu vecino. Yo creo que eso es un castigo tremendo. Simplemente tener ese conocimiento. Obviamente no sabemos cuál va a ser el castigo que van a recibir aquellas personas. Los que enseñan la palabra de Dios si enseñan la palabra incorrectamente van a recibir aún más castigo. Por eso la palabra de Dios dice, no se hagan todos maestros, porque ellos van a tener mayor condenación. Por eso yo quiero ser muy cuidadoso y fiel a lo que dice la palabra, y no necesariamente mi opinión. Pero eh, hay, todos vamos a ser juzgados, no nos engañemos a nosotros mismos. Y si usted es cristiano y usted está viviendo en pecado, tiene actos pecaminosos en su vida, sigue viendo pornografía, sigue siendo áspero con su mujer, sigue siendo rudo, enojón y eh, adúltero o alcohólico o drogadicto, cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. Eh, Más bien, hay que darse cuenta que en Cristo hay no solamente gracia, la gracia de Dios no es para seguir pecando, la gracia de Dios es el poder de Dios que Dios nos da para vivir sin pecado y para ser libres de la esclavitud del pecado. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos muertos al pecado y vivimos para Cristo, y es nuestra decisión dejar de hacerlo. Y obviamente si creemos que no tenemos la fuerza para hacerlo, puede buscar ayuda, pero no se quede así. Hable conmigo, hable con Pastor Jesse y nosotros con con mucho gozo vamos a ayudarle y restaurarle. Amén. Siempre que eh, se me escapaba una idea. Cuando estaba hablando del juicio, yo sé que no hablamos de juicio necesariamente, pero cuando juzgamos, el juicio siempre es para restauración. Siempre debe ser eh, con el fin de restaurar las cosas. Porque la idea que tenía era, si todos, cuando juzgamos, debemos juzgar de acuerdo a la Biblia y como se nos instruye a juzgar en la Biblia es primero quitar la viga de nuestro ojo para poder ayudar a quitar a- la astilla del ojo de nuestro hermano. Y la idea es que es para poder ayudar, para poder edificar a la otra persona. Y no sé por qué regresé a ese tema. Creo que tal vez alguien en el
que vea este video tal vez se iba a quedar con la duda y creo que eso va a aclarar la duda. Pero bueno, en fin, continuamos en el verso 7. Dice, dice Pablo que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, que Dios va a juzgar y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Está haciendo el contraste de las cosas, el pago que Dios va a dar a los que están en justicia, a los que obedecen, a los que buscan gloria y honra. Ajá. Y el contraste con los que son contenciosos, no obedecen a la verdad. Y luego continúa con el contraste, dice, tribulación y angustia sobre todo humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y ahí estamos viendo que hay una responsabilidad. Mientras más conocimiento tiene uno, hay más responsabilidad. A los judíos se les, eh, se les confió la palabra de Dios y la ley, y ellos conocían de la ley, y entonces, en primer lugar, ellos van a recibir el castigo, ¿verdad? Y obviamente también el griego, no solamente el judío, pero también hacer lo bueno. Ellos también están en la lista para hacer lo bueno. Y eso también aplica a nosotros como creyentes. Eh, un, una persona que abusa de la autoridad que Dios le ha dado, tal vez se roba las finanzas, eh, o tal vez abusa de alguna persona, ya sea física o moralmente, si es siendo ministro del Evangelio, esa persona va a recibir mayor castigo. De hecho, la Biblia dice, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos más pequeñitos, mejor le hubiera sido que se atara una piedra de molino al cuello y se aventara al río, porque el castigo va a ser tremendo. Porque no hay acepción de personas para con Dios, el versículo 11 dice. No hay acepción de personas para con Dios, o sea, Dios no tiene favoritos. No creas que porque tu abuelita es la persona más ungida que hay, o tu papá o tu mamá trabajan en el Evangelio y trabajan para Dios y están 100% comprometidos, no creas que por eso tú vas a pasar gratis. Cada uno tiene la responsabilidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y crecer en su fe y ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Ser conformados a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. Esa es la responsabilidad de cada uno. Dios no tiene favoritismos. Obviamente, cuando caminamos en la voluntad de Dios, se nos abren las puertas, ¿verdad? Pero no es porque hay favoritismo, es porque la obediencia lleva a la colaboración de Dios y Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero no quiere decir que si dos personas que le buscan de la misma manera, Dios le va a dar más a uno que a otro. Es el galardón es, eh, es igual. Y continuamos en el verso 12, y esta es una idea también que continúa del verso 12 al 16. Cerrando esta ventana que se abrió en mi pantalla. Del verso 12 al 16 dice, bueno, en el verso 11, la razón por la que dice no hay acepción de personas para con Dios, también Dios va a ser imparcial en su juicio. Amén. No solamente hablando de el trato de Dios para las personas es imparcial, sino también el juicio que Él va a dar es imparcial. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Aquí lo que está hablando es cómo va a juzgar Dios. ¿Cuál va a ser el estándar por el cual va a juzgar Dios? No estamos hablando necesariamente de la salvación, sino estamos hablando de cómo va a juzgar Dios. Hay dos maneras de ser justificado, de acuerdo a las escrituras. Una manera de ser justificado es siendo justo, siendo una persona justa, cumpliendo la ley al pie de la letra y nunca quebrantar ninguna parte de la ley. Esa es una manera de llegar al cielo y entonces de esa manera uno no necesitaría a Jesucristo, ¿verdad? Pero obviamente no hay nadie que tenga ese nivel, nadie que pueda llegar a cumplir la ley, nadie puede cumplir la ley. Solamente Jesús. Jesús es el que dijo que vino a cumplir la ley y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y concluye toda esta idea con no hay justo ni un uno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos necesitamos a Jesucristo. Pero al ser juzgados, hay unos que van a ser, los judíos, por ejemplo, los que están tratando de, llegar a la salvación y de vivir sus vidas siguiendo la ley, van a ser juzgados por la ley. Pero los que no tienen la ley, los gentiles, tal vez a los no creyentes, los que nunca han escuchado la palabra de Dios, ellos van a ser juzgados en base a si obedecieron o no a su conciencia. Como explicaba la semana pasada, Dios ha puesto en la conciencia del hombre eh, el poder, eh, digamos, el conocer el bien y el mal. Ujú. Cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal, eh, en el hombre se le dio esa conciencia del bien y el mal. Y tenemos esa conciencia que nos defiende o nos reprende nuestros razonamientos. Entonces, si yo me voy a robar algo y mi conciencia me dice, no, eso está mal porque esta persona lo necesita, y yo decido hacerlo de todos modos, mi conciencia me va a reprender. Bueno, mi conciencia me está reprendiendo, pero yo decido no obedecerla y yo voy a ser juzgado por eso. Por otro lado, si yo voy a robar algo, puedo decir, no, porque la ley dice que no, la Biblia dice no robarás, entonces no me lo voy a robar, pero yo decido hacerlo de todos modos. Entonces yo voy a ser juzgado por ese estándar, es lo que más o menos Pablo está tratando de decir. Pero concluye diciendo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fíjense que el juicio de Dios es una de las enseñanzas fundamentales del evangelio. Sí, el juicio puede parecer para algunas personas malas noticias, ¿no? Pero en realidad el juicio es parte de las buenas noticias del evangelio. Es decir, ¿por qué? Porque es parte del evangelio. Porque uno tiene que saber que todos van a ser juzgados y decir, mira, en el camino en el que tú vas derechito a una vida de perdición y vas a tener que rendir cuentas tarde o temprano delante de Dios. Y yo te traigo las buenas nuevas de que
en Jesucristo tú puedes ser justificado y puedes tener perdón de pecados y puedes venir a vida y reconciliarte con Dios y escapar de la ira de Dios a través de tu reconciliación con Él y tener paz con Él. Esa es la idea. Ese es el Evangelio, el poder traer a las personas de muerte a vida. Amén, a través de la predicación de la palabra y que reciban a Jesucristo. Pero interesantemente dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres y las mujeres. No crean que porque dice hombres aquí no aplica a las mujeres o mujeres. Todo esto que acabamos de leer también aplica a todas ustedes. Y eso debería de alentarnos porque Dios no es imparcial, Dios va a juzgar a cada uno. Y el juicio de Dios es de acuerdo a verdad, de acuerdo a algo completamente objetivo. De hecho, Dios en el libro de la vida están escritos todas las cosas que todos los actos buenos y malos que hacemos están escritos. Y Dios va a hacer un recuento delante de nosotros de todas las cosas buenas o malas que hicimos. Y Él va a decir, esto hiciste. Y no vamos a tener, no, no vamos a poder decirle en el día del juicio, no, Dios, yo no fui, no, fue Tete, ¿verdad? Yo te lo juro que yo no fui. Tú me tienes que creer a mí. No va a haber manera de escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser verdad y va a ser completamente preciso y es de acuerdo a lo que sucedió. Y no solamente eh, Dios ve lo que hacemos, Dios ve lo que hacemos en público y en secreto. Y también Dios conoce nuestras intenciones. Aun si tengo la apariencia de hacer algo bueno, pero lo hice con una intención mala, Dios lo sabe, ¿verdad? Pablo dijo que hay personas que predican el Evangelio por envidia. Y esas personas que estaban predicando el Evangelio por envidia van a ser confrontados en el día del juicio de Dios. Dios va a revelar los secretos de los hombres. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar nuestras vidas, arrepentirnos y cambiar. Este es un llamado al arrepentimiento de parte de Dios para nosotros, para que abramos los ojos y sepamos que todos vamos a ser juzgados y que si estamos en un estilo de vida pecaminoso, que cambiemos. La palabra en, en griego de arrepentirse es metanoeo, es cambiar de dirección. Si yo estoy yendo acá, es de 180 grados, cambiar. No es nada más llorar y tener un acto emocional, no. Es el acto de cambiar de mente y de mentalidad, perdón, y 180 grados en la otra dirección. Es ser transformado. De hecho, metanoeo viene del metamorfosis, o sea, del cambio de la mente. Amén. Espero que esto sea de motivación para todos nosotros. No es para inculcar miedo, es para más bien eh, reconocer que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es juez. De hecho, mi nombre, Daniel, significa Dios es mi juez. Así que yo lo declaro y me gozo en el hecho de que Dios es mi juez. Y obviamente no soy perfecto, tengo mis faltas. eh, y la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios nos quiere limpiar en esta tarde si nos arrepentimos. Amén. Y usted sabe, tal vez usted está al lado de una persona y le incomoda un poco eh, el derramar su corazón delante de Dios, pero no pierda la oportunidad no quiero que pierda la oportunidad de usted pasar tiempo con Dios y confesar su pecado y recibir el perdón de Dios, que va a ser un descanso para su alma, va a ser un peso que ha estado cargando que se le va a quitar. Y como le dije anteriormente, si quiere
Si necesita hablar, si necesita consejo, con mucho gusto estamos para servirle. Pastor Jesse, yo tenemos un cuerpo de liderazgo y de equipo de oración. Estamos a su servicio y disposición. Amén. Estoy tratando de pensar si había algo más que quería decir. Pero bueno, ¿por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias de que tú eres fiel y justo y que tú no cambias, Señor, que tú conoces todas las cosas y que eh, te damos gracias porque tú nos has redimido, que tenemos paz contigo y que nos has rescatado de nuestra condición pecaminosa a través de nosotros poner nuestra fe en Jesús. Y Padre, todos estamos en un proceso de santificación, de llegar a ser conformados a la imagen de tu Hijo amado. Es nuestro objetivo llegar a eso. Y Padre, te pido que quites de en medio de nosotros todo tipo de impureza y que nos ayudes, Señor, a caminar dignos de el llamado que tú nos has dado, de ser conformados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a vencer todo tipo de malos hábitos y tal vez ignoramos que estamos en malos hábitos o que tenemos tendencias pecaminosas. Ayúdanos, Espíritu Santo, redargúyenos, convéncenos de pecado, enséñanos la condición de nuestros corazones para poder cambiar y para poder ser más como Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra y recibimos, Señor, la verdad acerca de tu juicio y con la esperanza, Señor, de que vamos a estar cara a cara contigo y queremos, Señor, que lo que se nos diga en ese día, que sea siervo fiel en vez de siervo malvado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Creo que me estaba acordando que lo que iba a decir es, eh, últimamente estaba estudiando un poco acerca de lo que es lo que va a suceder en el día del juicio y cómo algunas personas van a ser sorprendidas. Hay un libro que puedo recomendar que es el eh, Driven by Eternity de John Bevere. No sé, en español lo deben tener también. Debe ser algo así como Conducido por Eternidad. Pero sí, va a haber muchas personas que van a estar sorprendidas el día del juicio y lo importante es que nosotros no estemos sorprendidos, que estemos confiados, que lleguemos confiados delante de Dios, pero para eso es importante que estemos bien. Amén. Pero bueno, gracias por haber escuchado en esta tarde y los extrañamos. Queremos estar con ustedes lo más pronto posible. Pronto les enviaremos detalles de nuestra reunión en Zoom y que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz y que donde estén sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de paz y sigamos adelante. Que Dios los bendiga.